El tema que nos abordaremos en este día tiene una pregunta. Y la pregunta es: ¿por qué tenía que morir Jesús? ¿Por qué tenía que morir Jesús? Vamos a ir nuestras Biblias a Mateo capítulo 27, versículos 45 al verso 47. Y ahí vamos a disertar en la palabra de Dios en esta hora, contestándonos la pregunta: ¿por qué tenía que morir Jesús? Leamos todos juntos la palabra del Señor, y dice así: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Oremos. Padre, abre nuestros corazones, ayúdanos a entender la inmensidad de la responsabilidad que Cristo cargaba en la cruz con los pecados de todo el mundo. Gracias por tu obra. Estaremos eternamente agradecidos. En Cristo oramos. Amén. ¿Por qué tenía que morir Jesús? ¿Por qué no alguien más? Cuando la Biblia dice que los que teníamos que morir por nuestros pecados éramos nosotros, dice la palabra de Dios que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Esto nos recuerda uno de los eventos en la historia cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, de la cautividad. Dios trajo 10 plagas sobre Egipto, entre ellos 3 días completos de tiniebla sobre toda la nación de Egipto. En el libro de Amós, la Biblia nos habla que vendrá un día en que Dios hará cesar que el sol y la luna alumbren al mediodía, y habrá tinieblas sobre toda la tierra. Cuando Jesús está en la cruz del Calvario, existen 3 horas donde hay tinieblas sobre toda la tierra. Esto no es un eclipse. Dios impide que el sol alumbre sobre la cruz del Calvario en el momento más crítico en la vida de Cristo y en la vida de la humanidad. En esas 3 horas, cuando Jesús está expiando por los pecados del mundo, Jesús experimenta la soledad y el abandono del Padre, porque en ese momento está expiando por todos los pecados del mundo. Y Jesús no solamente sufre desde el punto de vista físico, el dolor de la muerte física, pero también sufre el abandono del Padre, la soledad emocional. Sufre espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, psicológicamente, al punto que se siente completamente abandonado por el Padre por la primera vez en la eternidad. Y cuando tiene esa soledad, Jesús exclama estas palabras en idioma arameo, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo:
a Elías, llama a este. Jesús expresa las palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para que nosotros nunca tengamos que decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nunca experimentaremos tal cosa en nuestra vida, porque nuestra salvación está segura en Cristo Jesús. Pero toda persona que ha muerto y morirá en el futuro sin Cristo Jesús, por la eternidad, experimentará el abandono total, la soledad total, la separación total entre el pecador y Dios, en un lugar de condenación eterna. Y esas personas en el lago de fuego van a decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sin tener una sola respuesta a ese clamor por el resto de la eternidad. La vida de Cristo fue perfecta en la tierra y su conducta fue irreprochable. Habló palabras de sabiduría y gracia y ministró y se ocupó de todo tipo de personas durante su ministerio en la tierra. Pero nos preguntamos, ¿no era suficiente que su vida sirviera como nuestro modelo? Entonces, ¿por qué Jesús tenía que morir en la cruz? Jesucristo es la figura central de todo el cristianismo. Su muerte en la cruz fue profetizada miles de años antes por los profetas de la Biblia, y su muerte es un hecho consumado en las páginas de la historia. Y la causa de la muerte de Jesús es el problema del pecado en cada ser humano. La intención de Dios al crear al ser humano era vivir en nuestros corazones, y al vivir en nuestros corazones Él podría expresarse a través de cada uno de nosotros. Sin embargo, en el puro principio de la creación del hombre, estando en su estado de inocencia en el huerto del Edén, Satanás, el enemigo de Dios, tentó a Adán y Eva en el huerto del Edén, y en vez de recibir Adán y Eva la vida de Dios, Adán y Eva recibieron la naturaleza pecaminosa, contaminados por el pecado, y consecuentemente todos los descendientes de Adán y Eva hasta el día de hoy hemos sido afectados por causa del pecado. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es la razón por la que toda la raza humana ha sido afectada por el pecado, cuando solamente Adán y Eva eran las únicas personas en el huerto del Edén que escucharon la voz de la serpiente y desobedecieron a Dios? Vamos a ver la problemática del pecado. Vamos a ir a Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Aquí encontramos la razón de la problemática del ser humano y la razón por la que necesitamos un Salvador que no sea un ser humano común y corriente. Veamos lo que dice la Escritura, leamos todos juntos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Adán era el representante legítimo de toda la raza humana. Nosotros descendemos de Adán y Eva. Y al pecar Adán y Eva, el próximo hijo que tuvieron ya nació afectado por el pecado. La Biblia dice que Adán fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Capítulo 2 de Génesis.
En el capítulo 5 de Génesis, dice la Biblia que Adán engendró a Set, pero dice que Set fue engendrado a imagen y semejanza de Adán, ya no de Dios. Set ya estaba contaminado por el pecado. Todos los seres humanos recibimos las consecuencias del pecado por causa de una sola persona, Adán. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El término por tanto nos indica la causa y la consecuencia y el hecho innegable que toda la raza humana ha sido afectada por el pecado. El pecado lo heredamos de Adán y Eva. No tuvimos otra alternativa en este asunto. Por los pasados 6,000 años de existencia humana sobre la tierra, los seres humanos mueren por todos lados del mundo sin excepción alguna. De acuerdo a las estadísticas, el porcentaje de muerte del ser humano es del 100%. Nadie se escapa. En el libro de Romanos, capítulo 6, verso 23, veamos cuál es la causa de esta situación que Adán ha impuesto sobre toda la raza humana. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Leamos. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El salario, el pago, la consecuencia, el resultado del pecado es muerte. Todos debemos morir. Esa es la sentencia divina. Porque la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios, la oferta de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, la bondad de Dios es la vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo, no de nadie más. Esa sentencia de muerte es la muerte física del cuerpo, la muerte física del espíritu, que fue creado para tener comunión con Dios, y finalmente la muerte eterna, que es la separación eterna del ser humano pecador, incrédulo, en el lago de fuego, separado de la presencia de Dios por el resto de la eternidad. Dios quería restaurar al ser humano en esa comunión para con Dios el Padre a través de la persona de Jesucristo. Como resultado del juicio de Dios sobre el pecado, que es la muerte y que significa separación, Dios tomó medidas extraordinarias para tratar de reconciliar al hombre con Dios a través de la persona de Jesucristo. En el libro de Hebreos capítulo 10, verso 28 en adelante, la Biblia nos dice que cuando una persona pecaba contra la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, moría irremisiblemente. Los siguientes versículos nos dicen: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerán los que pisotearen la sangre de Cristo y tuvieran por inmunda la sangre del pacto? Y verso 31 de ese capítulo dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios es fuego consumidor para todos los que son sus enemigos. La oportunidad de escapar ese juicio es ahora, no mañana. Esto es un momento crucial en la vida de cada ser humano. De todos aquellos que escuchan a largas distancias el mensaje de la palabra del Señor, es necesario tomar una decisión, porque los días son malos. Aunque Dios ama al pecador, Él no puede actuar en contra de su propia justicia, porque la Biblia dice que la justicia y la santidad de Dios
demandan juicio sobre el pecado. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La muerte es inevitable. Es innegable. En segundo lugar, para que nosotros podamos obtener redención y vida eterna, veamos cuál es la condición de Dios. Veamos por qué es que Jesús tiene que morir en la cruz del Calvario. Hay una condición que hay que cumplir. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Hebreos capítulo 9, versículo 22. En este momento, alrededor del mundo, hay un líder religioso sacrificando a Cristo sobre un altar por los pecados de las personas que están presentes en ese lugar. Sin embargo, ese sacrificio es totalmente inaceptable delante de Dios por causa de lo que dice Hebreos 9:22. Leamos. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En otras palabras, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Ofrecer, oiga bien, ofrecer un sacrificio a Dios en tiempos modernos, 2000 años después de la muerte de Cristo, sin la presencia de la sangre, es totalmente inaceptable delante de Dios. Y las personas que lo hagan están parados sobre las llamas del infierno, porque están pisoteando la obra consumada de Jesucristo ya en la cruz del Calvario. Oiga bien esto. De acuerdo a ese versículo, la justicia de Dios exige el derramamiento de sangre para el perdón de pecados, porque la paga del pecado es muerte. Entonces nosotros debemos de morir. La santidad de Dios demanda la justicia sobre el pecado. Sobre cada ser humano pende un juicio sobre su cabeza. Es un juicio de muerte, y la persona solamente puede ser librada por la sangre derramada de Cristo hace 2000 años en la cruz del Calvario, no por ningún otro sacrificio. Dado que la paga del pecado es la muerte, el justo juicio de Dios de la muerte debe de llevarse a cabo, porque Dios es un Dios justo. A no ser que el pecador sea perdonado, el pecador debe morir. Dios no puede violar su propia palabra, pero Él ha producido un lugar de escape, un lugar de salvación. Ha preparado una solución para el pecador en la persona de Jesucristo. Hablar en estos días de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo tiene que ver con algo más que dramatizar en las calles de América Latina la muerte, la crucifixión y la resurrección de Jesucristo. Tiene que ver con algo más que películas sobre la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Y tiene que ver con algo más que cantos gregorianos hablando acerca de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Y ninguna de estas cosas tiene significado a menos que usted haya experimentado su propia resurrección en Cristo Jesús. De lo contrario, está muerto y continuará muerto, a menos que no sea resucitado por el poder del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El perdón de pecados no se puede adquirir por cualquier obra, por muy bien intencionada que sea, que una persona lleve a cabo, o cualquier mérito que una persona pueda lograr delante de Dios. Ninguna obra humana, ningún sacrificio humano puede satisfacer las demandas de justicia de un Dios santo. Nos preguntamos, ¿cómo podría el ser humano pecaminoso cumplir
con las exigencias y la santidad de Dios. Eso es absolutamente imposible. Dios no podía pasar por alto el pecado y seguir siendo justo, y nosotros tener una deuda de pecado que nunca podríamos pagar. Solamente Jesús la podía pagar en nuestro lugar. Entonces, Dios, para poder llevar a cabo su plan, tomó pasos increíbles para que nosotros fuésemos salvos por el resto de la eternidad. En tercer lugar, veamos la solución que Dios presenta a la condición de Dios. Vayamos a 1 de Timoteo capítulo 3, verso 16. 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. El apóstol San Pablo, escribiendo a Timoteo, nos dice estas palabras: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hay dos momentos cruciales en la persona física de Jesucristo. No en su condición de Dios, en su condición de hombre. Jesús lo sufrió todo. Todo. Al punto que tiene que ser reafirmado y fortalecido en dos ocasiones por parte del Padre. Cuando Jesús está en el río Jordán para ser bautizado, el Espíritu Santo se posa sobre su hombro en forma de paloma, y de pronto de los cielos una voz habla a todos los que están presentes diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Dios afirma que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y la segunda ocasión que es reafirmado es en el monte de la transfiguración, cuando aparecen Moisés y Elías, y una vez más una voz del cielo vuelve a hablar diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Todos nosotros necesitamos ser reafirmados. Necesitamos saber a quién pertenecemos. Nosotros como padres, de tiempo en tiempo, tenemos que reafirmar a nuestros hijos que nuestro amor para con ellos es incondicional. Dios el Padre le afirma a Jesucristo diciéndole: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Jesús, en su condición de hombre, también tenía que ser reafirmado, porque Él sufre todo, sin excepción, desde el punto de vista humano. Experimenta todo el sufrimiento que un ser humano haya experimentado. La Biblia nos dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. La Biblia nos dice, en el libro de Isaías capítulo 7, verso 14, proféticamente hablando: he aquí la Virgen dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Cristo, en su condición de hombre, es Dios mismo manifestado en carne. ¿Por qué Jesús tiene que tomar forma de hombre para morir por nosotros? Número uno, Dios no puede morir. Dios es espíritu. Él existe de una manera ininterrumpida por toda la eternidad. No hay un momento en la eternidad pasada, presente y futura que Dios no haya existido o que Dios deje de existir. Él ha existido siempre. Por otro lado,
un espíritu no puede ser clavado en una cruz. Solamente se puede clavar algo de carácter material. Esta es la razón por qué Jesús tiene que tomar forma de hombre para morir físicamente por la raza humana y derramar sangre desde el punto de vista humano. Pero la sangre de Cristo no es una sangre cualquiera. Es una sangre santa, pura, sin mancha, que realmente puede expiar por los pecados del ser humano. Veamos lo que dice Juan capítulo 1, versículo 14. Juan capítulo 1, versículo 14. Nos dice el texto bíblico: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Jesús ya vino hace 2000 años. Que muchas personas lo crean o no, no hace ninguna diferencia. Es un hecho de historia. Una profecía cumplida. El verbo, Dios, la acción de todo cuanto existe, ya habitó entre los hombres. Ya nos dio el mensaje de esperanza y redención. Ya murió por nosotros en la cruz del Calvario, y murió de una vez y para siempre. No más sacrificios. No importa qué bien intencionados sean, es una blasfemia y una abominación contra la palabra de Dios y contra la persona de Jesucristo. Y quienes atenten a hacer tal cosa, solamente les espera una cosa: el justo juicio de Dios por pervertir el evangelio de Jesucristo. Ya, obra consumada. Las últimas palabras de Jesús en la cruz del Calvario, dijo Jesús: consumado es, y entregó su espíritu. Consumado es significa terminado, completado, no hay nada más que hacer. Ya Dios hizo su parte. Ahora es el pecador que tiene que actuar y tomar una decisión frente a la oferta de nuestro Señor Jesucristo. Para morir en nuestro lugar, Dios tiene que tomar forma de hombre en la persona de Jesucristo. En esa condición, Jesús cargó en la cruz con el pecado de toda la humanidad. Mediante su muerte, Él pagó la deuda completa por nuestros pecados. Dios no quiere ningún pago de ningún ser humano. No importa la intención. Con sacrificios, caminando distancias grandes sobre sus rodillas, ensangrentado, es una abominación delante de Dios. Dios no lo acepta. Solamente acepta el sacrificio de su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que es santo, sin mancha, puro, sin pecado, más sublime que los cielos. La Biblia dice que los cielos no son puros delante de Dios, ni el sol, ni la luna, ni las estrellas, por eso serán destruidos en el futuro. Cristo es más sublime, más puro, más santo que aún los cielos mismos. El derramamiento de su sangre satisfació por completo el requisito justo de Dios y obtuvo la redención eterna para nosotros. Vayamos a Mateo capítulo 26, versículo 27 y verso 28. Mateo capítulo 26, versículo 27 y versículo 28. Cuando Jesús se encuentra con sus discípulos en la última cena, veamos lo que le dice a los discípulos. Leamos. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ellos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión por los pecados. Oye bien, dice: esta sangre es derramada en el momento que Cristo muere en la cruz del Calvario,
para el perdón por nuestros pecados. La sangre de Jesucristo, no otra sangre. No otro sacrificio de manufactura humana. Solamente el sacrificio diseñado por Dios. Déjeme decirle, la deuda que el pecador tenía para con Dios, siendo Dios el dueño de la deuda, Él es el único que podía determinar en qué forma se le podía pagar. El pecador no le puede pagar a Dios de la manera que Él quiera. Dios es el único que determina cómo se le paga. El problema es que no le podemos pagar. Solamente Él podía pagar por nosotros. Y aquí está el detalle. Jesucristo es nuestro sustituto. Muere en nuestro lugar. Jesús es el fiador de un mejor pacto. Una persona que firma un documento, una deuda, un pagaré o una fianza para que una persona saque un préstamo, el fiador, en caso que el dueño de la deuda no pague la deuda, el fiador tiene que recibir todas las consecuencias de lo que la persona por la cual firmó ha causado. Como el pecado produjo todo este dilema tremendo entre el hombre y Dios, y Cristo de una forma voluntaria se presenta como nuestro fiador, nuestro sustituto, el que muere en nuestro lugar, es por esta razón que Él recibe todas las consecuencias que el pecador recibirá en el lago de fuego si muere sin Cristo Jesús. Para los que ya somos salvos, para los que hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador personal, para quienes nuestro nombre ya está inscrito en el libro de la vida con letras indelebles, ya Cristo pagó por nosotros, nos libró de la condenación eterna. Ya no debemos nada, estamos libres en Cristo Jesús. Él pagó la deuda. Consideremos cuánto ha hecho por nosotros la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Repito, esto tiene que ver con algo más que dramas y procesiones dramáticas, con un Cristo que ya resucitó. Veamos la realidad que ahora vive el cristiano. Primera de Pedro capítulo 1, versos 18 y 19. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 y versículo 19. El apóstol Pedro, dirigiéndose a la iglesia, a los creyentes en Cristo Jesús, nos dice estas palabras. Leamos. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Y llegamos a una pausa. Todo el dinero del mundo, todo el oro del mundo, toda la plata y todas las riquezas de esta tierra no podrían salvar ni siquiera un solo pecador. Era necesario ser rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, verso número 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese es el precio con el cual fuimos comprados. Estaremos agradecidos por el resto de la eternidad. Cuando veamos a Jesús en su segunda venida, particularmente en el arrebatamiento de la iglesia, quedaremos extasiados, anonadados, estupefactos al ver el rostro de Jesús. Seremos transformados y su rostro llamará y cautivará nuestra atención por el resto de la eternidad. Al ser recordados del precio que Él pagó por nosotros en la cruz del Calvario, no mereciéndolo, lo hizo voluntariamente. A nosotros no nos interesaba nuestra salvación, ni siquiera sabíamos que estábamos perdidos, que íbamos al infierno. Estábamos ciegos espiritualmente, muertos.
En nuestra condición de pecado y de muerte, Él tuvo misericordia de nosotros y nos dio vida en esa condición para que pudiéramos escuchar el Evangelio y responder al Evangelio de Cristo, y ahora tener la seguridad y la esperanza que si en este momento tuviésemos que partir la eternidad, tenemos la seguridad en la palabra de Cristo y en su obra, que estaremos en su presencia por el resto de la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Por la muerte de Jesús fuimos salvos del juicio eterno, limpiados de la contaminación del pecado, reconciliados con Dios y conformados al propósito original de Dios. Una vez más nos preguntamos, ¿por qué tuvo que morir Jesús en la cruz? Vayamos a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24. 1 de Pedro 2, 24. Esta es la razón por la que Él muere. Leamos. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Estábamos muertos. Tenía que morir por los muertos uno que estuviera vivo. Y la gente muerta espiritualmente pretende trabajar por su salvación. Oh my goodness. Es tremenda la ceguera espiritual del mundo y de la religión. Pretender que un pecador puede salvarse a sí mismo haciendo obras cuando está muerto espiritualmente es totalmente inaceptable delante de Dios. Tiene que intervenir Cristo, nos tiene que resucitar Él. El cristianismo bíblico es más que una religión, más que ritos religiosos y enseñanzas de hombres y tradiciones. Tiene que ver con una iniciativa divina. Solamente Dios, que es el autor de la vida, puede producir vida en el hombre que está muerto espiritualmente. El mundo no está carente de religión, tiene demasiada religión, pero continúa muerto espiritualmente. Necesita algo más que la religión, necesita a Jesús, necesita a Cristo, necesita al que tiene el poder de la muerte y las llaves del infierno, al que vive para siempre, que estuvo muerto pero que ha resucitado. Solamente Cristo puede darnos vida, amados. No hay otro lugar. Sin la muerte de Cristo permaneceríamos muertos en el pecado y en estado de condenación eterna, endeudados con Dios y sin poder pagar la deuda por el resto de la eternidad. Las pirámides egipcias son famosas porque contienen los cuerpos momificados de los faraones. El cementerio de Arlington, en la ciudad de Washington, D.C., es famoso porque ahí descansan los restos de muchos americanos prominentes. Sin embargo, entre la tumba de Cristo y estos lugares que hemos mencionado, existe una gran diferencia, como la que existe entre la noche y el día. Estos lugares son famosos por lo que contienen, mientras que la tumba de Cristo es famosa por lo que no contiene. Cristo ha resucitado, la tumba está vacía. Él es nuestra esperanza. Padre, bendice tu palabra, santifícala en nuestros corazones, y te damos la gloria a ti por habernos redimido. Estaremos agradecidos eternamente, pero ayúdanos a alcanzar a otros con este mensaje. En el nombre de Cristo te lo suplicamos. Amén y amén. Dios les bendiga.